Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y para la asignatura de Psicología Deportiva les quiero hacer una breve presentación sobre más o menos cuáles son las nociones básicas de la psicología deportiva, su reseña histórica, algunas estructuras, algunos elementos que la componen, sus características, en fin. Vamos a comenzar y comenzamos a desarrollar. Ok, primeramente, la psicología deportiva. Es una rama de la psicología que se enfoca en la aplicación de técnicas y estrategias psicológicas, como por ejemplo la intervención, para mejorar el rendimiento deportivo, el bienestar y el desempeño de los deportistas mientras realizan el periodo de competiciones y el periodo de entrenamiento. Se relaciona con otras ramas de la psicología, como la psicología organizacional, ya que en la psicología de los equipos o en la psicología de los grupos, cuando se extrapola a la psicología deportiva, podemos encontrar similitudes entre el funcionamiento de las organizaciones y el funcionamiento de los grupos en los deportes colectivos, como por ejemplo el fútbol o el básquetbol. Luego también está relacionada a la psicología clínica, ya que aborda elementos importantes como la concentración, la motivación, la atención, la disciplina, que son parte de la psicología clínica, la psicología de la personalidad o cómo diferentes personalidades pueden amoldarse o no a ciertos deportes, la psicología del desarrollo, y ya esta parte es más cuando abordamos deportes infantiles, y la psicología deportiva, ya que la resiliencia, la habilidad de tolerar o la habilidad de permanecer a través de la dificultad que podría conllevar un entrenamiento o una vida deportiva, se relaciona a todo eso. También aborda algunos conceptos muy importantes como la confianza o la autoconfianza de los deportistas, la resiliencia, la motivación, la disciplina, el liderazgo, la toma de decisiones o el manejo de estrés. Son estos algunos de los conceptos más básicos que aborda. Luego, tenemos las características de la psicología deportiva. La psicología deportiva tiene una serie de características muy importantes que la diferencia mucho de otras ramas de la psicología. Primeramente, está enfocada en el rendimiento deportivo, es decir, busca maximizar el rendimiento deportivo, es decir, que los deportistas sean capaces de mejorar sus tiempos, de mejorar sus puntuaciones o de obtener victorias a través de distintos mecanismos, distintas técnicas que permiten que estos mantengan una buena capacidad competitiva y un buen desempeño en su respectivo deporte. También aborda la relación cuerpo-mente y deporte, ya que el cuerpo es el vehículo y la mente es la que lo controla. Aborda esta relación de forma muy estrecha, ya que los deportes no son solo el componente físico. El componente físico es una parte muy importante en los deportes, pero también es muy importante considerar el componente mental, es decir, la capacidad para resistir la presión, la capacidad para tolerar el estrés, la capacidad para sobreponerse a las derrotas o sobreponerse a las lesiones es muy importante. Y además, cómo la mente o cómo el deporte no solamente afecta a la parte física, sino también afecta a la parte mental, ya que se requiere de disciplina, ya que muchas veces la mayoría de los deportistas de alto rendimiento no entrenan 1 o 2 horas diarias, sino incluso llegan a entrenar hasta 8 horas diarias y deben abandonar sus estudios. Entonces es muy complicado y aborda este tipo de relaciones. Es eminentemente práctica y está enfocada en los resultados, es decir, se centra en los resultados del deportista, es decir, en la mejora del rendimiento. Es correlacional e interseccional, es decir, requiere que el psicólogo deportivo no solo tenga conocimiento de psicología deportiva, también debe tener conocimiento sobre psicología infantil, psicología clínica, psicología positiva, y todo esto está correlacionado y busca el bienestar físico y mental de los atletas, ya que no solo se centra en mejorar el rendimiento, mejorar el desempeño, sino también en que los deportistas sean capaces de sostener, valga la redundancia, de forma sustentable o sostenible su estilo de vida durante el periodo de tiempo en el cual ellos se desempeñan como atletas, ya que no siempre es fácil para ellos mantener jornadas tan extenuantes.
Ahora bien, una breve reseña histórica de la psicología deportiva podemos encontrarla en que comenzó en 1925, aunque sin ser todavía psicología deportiva, en ese momento era psicología del ejercicio, por parte de los psicólogos estadounidenses Norman Triplett y Coleman Griffin. Ellos crearon las primeras investigaciones sobre el desempeño deportivo de los ciclistas y posteriormente en la Universidad de Cornell fundaron el primer laboratorio deportivo. No era del todo centrado en los deportes, sino más bien en el ejercicio, pero este fue el antecedente más importante. Posteriormente, en la década de los 50, podemos hablar de una psicología más orientada al deporte en el marco del Mundial de Fútbol de Suecia de la FIFA de 1958, en el cual la selección de fútbol brasileña contrató al psicólogo João Carvalhais, que era un psicólogo que inicialmente se dedicaba al área organizacional, es el que aparece en la fotografía, y empezó a implementar los conocimientos de la parte organizacional al equipo de fútbol, lo cual fue extremadamente positivo, ya que Brasil logró ganar el Mundial de Fútbol ese año y fue como una especie de boom dentro de los equipos deportivos el tener a un psicólogo que trabaje, por ejemplo, con el entrenador técnico o con el entrenador como tal físico, y como este equipo de profesionales tiene, mejor dicho, un enorme impacto muy positivo en la vida de los deportistas. Ahora bien, la relación cuerpo, mente y deporte requiere algunas estructuras cognitivas, que son procesos o esquemas de pensamiento que permiten que las habilidades cognitivas puedan ser extrapoladas a ser habilidades deportivas a través del cuerpo principalmente. Entre las estructuras cognitivas que podemos abordar dentro de la psicología positiva son la estructura condicional física, es decir, la capacidad del individuo de ejercer de forma técnica los movimientos que se requieren. Por ejemplo, en el caso del karate, se requiere que, por ejemplo, de forma muy somera, que ciertas posiciones sean flexionadas de cierta forma, ya que en caso de no realizarse de esta manera se podría perder estabilidad o se podrían lesionar a largo plazo las rodillas. Entonces debe haber un componente mental cognitivo que le indique a la parte motriz cómo se deben hacer los movimientos. También tenemos la parte creativa expresiva, es decir, la capacidad del deportista de sentir satisfacción o sentir bienestar o recrearse mientras realiza su deporte. Esto es muy importante, ya que habla de la sostenibilidad en tiempo del deportista y de su capacidad de expresarse como individuo libremente. También tenemos la estructura emotiva volitiva, que habla de las emociones y la voluntad, es decir, la disciplina, la constancia en los entrenamientos y la capacidad que tiene un deportista de mantenerse firme ante las adversidades, como por ejemplo las derrotas o las lesiones que se pueden presentar a lo largo de su carrera. Y la estructura coordinativa, que ya es la parte en los deportes de equipo o en caso de deportes individuales, el deportista con su cuerpo técnico, la capacidad de coordinar a varias personas para que todas como remen al mismo sitio o puedan organizarse con el propósito de obtener beneficios. Ok, ahora bien, el rol de psicólogo deportivo. Los psicólogos deportivos tienen fundamentalmente 4 funciones imprescindibles. Por un lado está la preparación mental, que se realiza a través del entrenamiento mental, ya que no solo el entrenamiento es físico. En este entrenamiento mental se plantea la capacidad de resistir la presión. Por ejemplo, en el caso de una competencia en la cual hay espectadores, se suele aumentar el nivel de estrés, especialmente la ansiedad en caso de perder, por ejemplo. Luego encontramos las lesiones. Los psicólogos deportivos tienen que ser capaces de reorientar a los deportistas en caso de lesiones y deben formar parte del proceso de recuperación, reinserción y rehabilitación, ya que este proceso no es solo físico, sino también es mental. Y los psicólogos deportivos son recomendados para acompañar este tipo de procesos. También tenemos la vida después del deporte, ya que los deportistas generalmente tienen una vida útil muy corta. La mayoría de los deportistas no alcanza los 40 años. Tenemos breves excepciones como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pero no es el común denominador. Y para ello se debe haber planes de retiro, o debe ser capaz de formular un plan de retiro que le permita al deportista tener la misma sensación de bienestar
y satisfacción, aunque ya no sea deportista, e incluso en algunas oportunidades reorientarlos a la parte técnica del deporte, como por ejemplo entrenadores, como por ejemplo el caso de Pep Guardiola. Eh, Ahora bien, también tenemos el manejo de la presión. Es muy importante que los psicólogos deportivos ayuden a los deportistas a manejar la presión y el estrés durante las competencias, ya que el estrés o el miedo o la ansiedad tienen un impacto negativo en el desempeño del deporte. Eh, Ahora bien, las habilidades psicológicas que se requieren para los deportes. Las habilidades no son solo físicas, como por ejemplo agilidad, fuerza o flexibilidad. También se requieren habilidades psicológicas para poder ser deportista. Algunas de ellas pueden ser la resiliencia, ya que no siempre se va a ganar, también se va a perder. Y el hecho de perder no implica que se sea mal deportista, sino que es parte normal de la vida del deporte. También está la concentración y la atención, es decir, la capacidad de enfocarse en lo que se requiere. Por ejemplo, el caso del beisbolista, de enfocarse en lanzar la pelota o enfocarse en batear, enfocarse en atajar y no prestarle atención, por ejemplo, a todo el estadio que los está mirando. Es muy importante el control emocional. Por ejemplo, si un deportista, un jugador de fútbol, patea un penal y no hace gol, no mete la pelota en el arco, es muy triste, es problemático, es negativo, pero él debe ser capaz de controlar sus emociones y continuar con el partido. También tenemos la autoconfianza, es decir, la capacidad del deportista de saber que está haciendo lo que debe hacer de forma correcta, sin temor y sin titubear. Por ejemplo, la gimnasia, en el caso, por ejemplo, la gimnasia deportiva es muy importante, la gimnasia artística, es muy importante que los deportistas tengan autoconfianza, ya que generalmente hacen 4 o 5 vueltas en el aire, en un trampolín. Entonces, si titubean, pueden ocurrir lesiones horribles, pueden incluso quedar paralíticos. También tenemos la motivación, que es muy importante, ya que al ser entrenamientos diarios muy largos, el deportista debe tener la motivación de ir a todos ellos, igual que la disciplina y la toma de decisiones, ya que muchas veces durante el deporte se deben tomar decisiones en cuestión de milisegundos y para ello también puede haber entrenamiento. Por otro lado, en el caso de las habilidades de los deportes colectivos, deben haber habilidades colectivas además de las individuales. Algunas de estas son la cohesión grupal, es decir, que el grupo sea amistoso entre sí o tenga buena comunicación, y también está la cohesión en la tarea, es decir, que el grupo, aunque no sea amistoso entre sí, debe ser capaz de orientar lo que debe hacer. En el caso de los partidos, por ejemplo, la comunicación, debe haber una comunicación efectiva. En el caso de los deportes grupales, la coordinación, debe ser capaces de coordinarse entre sí para hacer lo que deben hacer, organizarse con objetivos delimitados o con objetivos específicos y resolver los conflictos cuando se presenten. Algunas de las técnicas más importantes de la psicología deportiva son la relajación muscular o relajación progresiva, las técnicas de respiración, la meditación, la visualización y el autodiálogo. Son técnicas muy importantes para el proceso de intervención deportiva o para las prácticas deportivas. Por ejemplo, la meditación es excelente para bajar el estrés y la ansiedad, igual que las técnicas de respiración. La visualización es importante para, por ejemplo, el entrenamiento mental o el entrenamiento para la presión y la ansiedad, para poder manejarlo dentro del partido. Y el autodiálogo es muy importante para la motivación o para la disciplina dentro del deporte. Ahora bien, también existen herramientas tecnológicas que le facilitan a los deportistas lo que deben hacer. Por ejemplo, en el caso de la visualización, cada vez se va quedando más obsoleta, ya que ahora hay simuladores de realidad aumentada, como por ejemplo el que pueden ver ahí de motocross, en los cuales están montados en una moto y pueden ver la pista de carreras. Entonces la visualización es cada vez más obsoleta, por ejemplo. O los entrenamientos evaluados con dispositivos médicos como ecocardiógrafos, tensores de presión, medidores de oxígeno, que evalúan el desempeño físico del deportista, y los entrenamientos en realidad virtual, en los cuales no son tan acertados como los simuladores, pero también permiten a los deportistas visualizar lo que van a hacer. Y ahora bien, para finalizar, esta es una lista de algunos psicólogos deportivos notables. Los más importantes sin duda son Bruce Ogilvy y Rainer Martens, que fueron prácticamente los fundadores de la disciplina.
En cambio, Shane Murphy, Jim Loher y Joan Duda han sido grandes académicos, especialmente en el campo de la eh, motivación y el desempeño o la mejora continua del desempeño, y Martin Hager ha sido un gran psicólogo deportivo de tenistas al menos. Y finalmente algunos psicólogos deportivos notables del el espectro como más aplicado, podemos encontrar a Joaquín Valdés, que es este que está acá. Él es el psicólogo deportivo de la selección española y fue psicólogo deportivo de la selección en el Mundial de Fútbol 2010 cuando España ganó. Y también está Raúl Barrios, que es el psicólogo deportivo del equipo argentino Boca Juniors y que fue psicólogo deportivo de la selección argentina en el Mundial de Fútbol de 2014. Eh, Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de esta actividad, y me gustaría agradecerles a todos ustedes por su atención y por el tiempo de estar acá. Saludos a todos y excelente día.